En Infinita 100.1 analizamos temas contingentes con la visión de la academia. Esto es Red Transformadora, una mirada diferente al día a día del país. Presentado por Santo Tomás, la red transformadora de Chile, comprometidos con los desafíos y el desarrollo de nuestro país. Listos para conversar sobre un tema que en la semana anterior dio material, pero uno cuando ya lo puede empezar a desagregar, hay harto para analizar. La encuesta de caracterización socioeconómica CACEN 2024, que es muy interesante de abordar, la publicó el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, con además una nueva metodología para el cálculo de la pobreza, que es más exigente y actualiza también la forma de entender cómo es la pobreza en Chile. Vamos a conversar con Enrique París, decano de la Facultad de Economía y Negocio de la universidad, para poder tener de alguna manera también un detalle un poquitito más reposado frente a esta realidad. Así que conversamos precisamente con el decano de la Facultad de Economía y Negocio de la Universidad Santo Tomás. Gracias, decano, por estar con nosotros y bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Esta CACEN incorpora, decía yo, una nueva metodología más exigente y aún así muestra una baja relevante de la pobreza. Voy a partir preguntando lo que parece obvio, pero no por eso hay que darlo por sentado, ¿no? ¿Qué tan robustos son estos resultados desde el punto de vista técnico? Partiendo por lo positivo, Chile ha construido un sistema de medición de la pobreza y de la distribución del ingreso desde hace varias décadas, y ha ido modificando la metodología conforme ha habido mayor capacidad de medición, y esa medición es sometida a distintos controles. En la presentación que hizo la ministra se indican los comités que revisan la metodología que se va a aplicar, se recurre a otras instituciones, incluso internacionales, para que revisen no solo la metodología, sino también los resultados. Por lo tanto, creo que Chile puede estar seguro de que cuando se entrega una medición de la pobreza, es una medición robusta en sus datos. ¿Por qué cambia la metodología? Porque se incorporan nuevos elementos o se detectan en las mediciones anteriores que hay mecanismos o modalidades de cálculos que son insuficientes e incompletas para dar cuenta, en este caso principalmente, de cuál es la distribución de la pobreza y la distribución de los ingresos en los hogares chilenos. Ya, y mirado desde esa lógica entonces, con este nuevo estándar, esta pobreza por ingresos que tiene esta disminución, ahora se ubica en 17,3%, ¿uno debería leer esta cifra como un éxito de política pública o debería mirarla con un poco más de cautela? Yo califico esto como un éxito de política pública. Yo creo que en Chile deberíamos estar contentos en que hemos logrado ir bajando progresivamente la pobreza. Y eso con todas las metodologías que se han utilizado. Digo, es un éxito, pero al mismo tiempo, y a continuación agrego, hay que consignar que 1 de cada 6 chilenos está bajo la línea de la pobreza. Por lo tanto, es un avance muy importante, pero todavía queda un camino muy largo por recorrer. Además, casi un 7% de los chilenos vive en la extrema pobreza de acuerdo a esta metodología. Ya, y en ese sentido entonces, decano, cuando uno aplica retroactivamente la metodología y mira esta tendencia sostenida a la baja desde el 2017, ¿podría uno identificar cuáles son los factores estructurales que explican esta trayectoria más allá del, no sé, del ciclo económico, por ejemplo? A ver, si lo miramos hacia atrás, si retrocedemos, por ejemplo, hasta el 2006, vamos a observar sistemáticamente que la pobreza ha venido cayendo, con una excepción, que es el año 2020, o la medición que corresponde al 2020 como consecuencia de la pandemia. Uh-huh. Ahí los datos muestran el impacto social que tuvo la pandemia, particularmente en los ingresos de los hogares chilenos. ¿Cuáles son los factores que explican la disminución de la pobreza o la persistencia de ella? Yo creo que hay un factor dominante y que es el que ha sido comentado durante la semana, tiene que ver con el trabajo. El mayor o menor o la menor participación de los hogares en el mercado del trabajo explica de manera muy significativa los niveles de pobreza. Y al mismo tiempo, el que se hayan ido fortaleciendo los distintos esquemas de transferencias directas a los hogares, tal vez de los más mencionados en los últimos años, puede ser la PGU o la gratuidad en el caso de la educación.
Creo que ahí hay elementos que explican la trayectoria descendente de la pobreza y también la persistencia de la pobreza, particularmente en los primeros deciles de ingreso, entendiendo, para que los auditores lo tengan claro, cuando hablamos, por ejemplo, del primer decil, estamos hablando de el decil de menores ingresos del país contra el 10º decil que agrupa a los hogares con mayor ingreso nacional. Ya. La pobreza extrema cae a 6,9%, lejos del pic que teníamos en 2020. Y uno podría pensar que esta mejora se explica, por un lado, por una eventual recuperación económica, pero también fundamentalmente por las políticas de emergencia, que en algunos casos uno tiene la sensación, y corrígeme en esto si estoy equivocado, se vuelven un poco más permanentes, ¿no? A ver, si miramos los últimos 5 años, los últimos 6 años, efectivamente los subsidios, las transferencias directas ocupan un espacio muy importante en la disminución de la pobreza y la pobreza extrema. Creo que hay un conjunto de apoyos dirigidos a los hogares que son permanentes o se han hecho permanentes y en mi opinión debieran seguir siendo permanentes. El punto está en que estos subsidios no pueden reemplazar el rol que ocupa o que debe ocupar el trabajo, el empleo en esos hogares. Uh-huh. En los países más desarrollados, cuando uno, por ejemplo, mira la distribución de los ingresos, el papel que ocupan las transferencias, estos subsidios directos a los hogares, es determinante. Las diferencias de ingresos entre los más pobres y los más ricos en Chile es de 50 veces. Cuando uno incorpora los subsidios, bajan a 15. Entonces, también en materia de desigualdad, estas transferencias juegan un rol muy importante. Lo que no podemos hacer es pretender resolver los problemas de la pobreza, de la marginalidad, a punta de subsidios únicamente. Es muy importante tener políticas para el trabajo que promuevan el empleo en todos los sectores de la sociedad. Se hace más difícil en el caso de del primer decil, de los grupos más pobres de la población, porque además en esos segmentos están concentrados los adultos mayores, respecto a los cuales es más difícil, obviamente, adoptar políticas que promuevan el empleo. Han salido ya de la fuerza laboral y por lo tanto ahí la pensión o el apoyo que puedan recibir del Estado es determinante. Eso es bien importante. Tratemos de hacerle un doble clic a cuáles son las carencias que siguen siendo las más persistentes en Chile, a tu juicio, Enrique. A ver, a raíz del debate que se produjo acerca de lo que estaba pasando, especialmente con los más pobres, en donde algunos criticaban el hecho de que se celebraba la caída de la pobreza cuando en el primer decil estos subsidios, estas transferencias representaban más del 60% del total de los ingresos de esos hogares. Me detuve a mirar cuál era la composición de ese primer decil. Y ahí hay un dato muy significativo y que además creo que va a determinar la orientación o la focalización de políticas públicas hacia el futuro para ese segmento en particular. En el 2006, estamos hablando hace 20 años atrás, solo el 8% de los más pobres eran adultos mayores o eran hogares de adultos mayores. Eso hoy día representa más del 33%. Es decir, el principal sector o grupo etario del decil más pobre son adultos mayores, por lo tanto, muy dependientes de la ayuda del Estado. Lo mismo ocurre con los niños. Si 1 cada 6 personas son pobres en Chile, en el caso de los niños es 1 de cada 4. Por lo tanto, esta caracterización que nos muestra la encuesta ayuda a ir focalizando las políticas que nos permitan ser más efectivos a la hora de reducir la pobreza y mejorar la distribución del ingreso. Por lo tanto, yo creo que es muy importante no hacer una dicotomía entre los subsidios y el rol que debe tener y que es determinante del empleo, del trabajo, para mejorar o resolver los problemas de pobreza. Pero pretender de que solo aumentando el empleo o creando más trabajo vamos a corregir los problemas de pobreza en un país con una economía emergente
como la nuestra, es desconocer el impacto que han tenido muy positivo estas políticas sociales, esta red de protección social que ha llevado a cabo Chile desde hace ya varias décadas, atravesando gobiernos de distintos signos. Claro, que efectivamente es uno de los grandes reparos, ¿no?, de las transferencias del Estado, que en el fondo aquí hay un cuestionamiento respecto a lo que implica que los ingresos de los hogares más pobres dependan mayoritariamente de subsidios, ¿no? Y es un debate en sí mismo que creo que deberíamos estar como abordando un poquitito más integralmente, ¿no? Estoy de acuerdo. Mira, pero a propósito de eso mismo, déjame anotar lo siguiente. A ver. Si uno toma en cuenta los ingresos del trabajo, en el 2015, estos representaban, para los más pobres, 134.000 pesos mensuales, ingresos del hogar. El 2020, es decir, el efecto de la pandemia, significó que esos hogares tuvieran un ingreso mensual de tan solo 13.500 pesos. La pregunta que uno puede hacerle a quienes critican la existencia de los subsidios: ¿habríamos esperado que no existieran subsidios o transferencias para poder corregir en parte esa pérdida de ingresos del trabajo, que llegaron a quedar reducidos a una décima, que ya eran bajos, de los ingresos que tenían 5 años antes? Entonces, aquí hay una combinación de herramientas, de instrumentos. Los subsidios juegan su papel. Están equivocados aquellos que sostienen de que la pobreza solo se resuelve a punta de subsidios. Es muy importante impulsar políticas pro empleo, pero también están equivocados aquellos que piensan que únicamente creando empleo vamos a corregir los problemas más críticos de la pobreza, particularmente la pobreza extrema, la pobreza severa, la que incluye además elementos multidimensionales para tratar de entender la caracterización de la población más vulnerable. Decía Clapes que el ingreso laboral sigue siendo débil, el empleo no logra de alguna manera traccionar la salida de la pobreza. ¿Qué señales crees tú que entrega esto sobre el mercado laboral chileno? Porque ahí está, digamos claro, una fuerza importante, ¿no? Claro, ese es un buen punto que han levantado varios centros, que cuando uno mira lo que ha pasado con los ingresos particularmente del primer decil, del decil de hogares más pobres, es que en el 2024 aún no se han recuperado los ingresos de hace 20 años, los ingresos que genera el trabajo. Eso en parte uno lo puede explicar por la composición del primer decil, que ahora, como explicaba hace un rato, tiene más adultos mayores. Pero de todas maneras tenemos un problema ahí. Y eso tiene que ver, primero, en que desde hace, ¿cuánto? 3 años, la tasa de desempleo es mayor al 8%, que la participación de las mujeres no se ha recuperado, que hay muchos jóvenes que no ingresan al mercado laboral. Esta encuesta justamente ayuda a identificar dónde tenemos problemas, a que los subsidios estén más focalizados, pero al mismo tiempo a que desde el punto de vista de las políticas, y particularmente las políticas que pueden, en este caso, subsidiar la contratación o subsidiar la formación para empleos de mejor calidad, sean claves para abordar los problemas asociados a la pobreza y obtengamos resultados más eficaces. Pero el punto que han levantado es correcto. Tenemos una persistencia en la caída de los ingresos del trabajo de los grupos más vulnerables, más pobres de la población. Decano, entonces, claro, cuando miramos que la mitad de los trabajadores gana menos de 630.000, estamos hablando de sueldo líquido, ¿no? ¿Cómo dialoga esa cifra con la narrativa de mejora social que muestran los indicadores agregados, entonces? A ver, la narrativa se explica porque los ingresos en promedio han aumentado. También cuando decimos que el 60% gana ingresos que siguen siendo bajos, tenemos que ir a mirar qué pasa con la distribución de los ingresos. Y la distribución de los ingresos, cuando incorporamos los subsidios o la transferencia monetaria, también ha mejorado. Esto que tú estás relatando habla de una realidad que es compleja de abordar en Chile y que nos cuesta reconocer. Si bien el coeficiente Gini, que explica un poco la distribución del ingreso, en el 24 bajó a un 0,47%.
En el 20, cuando estábamos con la pandemia, era un 0,52. Dicho de otra manera, entre el ingreso del 10% más pobre y del 10% más rico, si solo consideramos los ingresos del trabajo, la distancia es del 78 veces. Es decir, los más ricos en este país ganan 78 veces más que los más pobres. Pero cuando agregamos el conjunto de subsidios, lo que se llama el ingreso monetario, que incluye ingresos del trabajo, otros ingresos que forman parte del ingreso autónomo y el ingreso monetario, esa diferencia que era de 78 veces se reduce a 15. Eso ayuda a entender que tenemos todavía una diferencia muy grande, los subsidios ayudan, pero necesitamos políticas que promuevan el empleo asociado a la posibilidad de acceder a salarios de mayor calidad. Claro. Donde el ingreso sea más alto. No se trata solamente de tener empleo. Indudablemente, tener empleo o no tenerlo hace una gran diferencia. Pero para poder salir de la pobreza y poder tener una sociedad menos desigual, es necesario que esos ingresos del trabajo en promedio sean más altos. Ya, y ahí entonces quiero meterme a un punto que han planteado varios economistas, ¿no? Que sin transferencia la pobreza podría llegar a un 25%, y esto a uno lo hace pensar si tiene sentido medir la pobreza antes del Estado para evaluar la solidez del modelo. A ver, un modelo, a mí no me gusta mucho hablar de modelos, porque en realidad en el caso de Chile hemos ido construyendo sí, es verdad. Con los años distintos instrumentos y herramientas. Hay enfoques que pueden cambiar, pero entiendo el fondo de la pregunta. Uh-huh. Creo que para enfrentar la pobreza y la desigualdad son indispensables estos subsidios. Es necesario además tratar de que esos subsidios en el tiempo vayan siendo lo más directos posibles por parte de las distintas instituciones del Estado. Pero en paralelo, cuando mencionas el nivel promedio de ingresos, cuando la pobreza podría ser del 25% si no existieran subsidios, eso nos pone una tarea muy exigente en cuanto a la creación de trabajo, a la creación de empleos. Pero déjame insistir en un punto. No hay ningún país en el mundo que sea mucho menos desigual que el chileno, que pueda decir que su distribución del ingreso depende exclusivamente de empleos decentes, bien pagados, y que las transferencias juegan un rol marginal. Marginal, claro. Eso no ocurre en el mundo. Los países desarrollados tienen esquemas de transferencias muy potentes. Quizás mejor organizadas, probablemente en algunos aspectos, ¿no? Sin duda. Lo que sí importa es que hay que tener mucho cuidado con un esquema de transferencias que provoque en algunos grupos, en algunos sectores, en donde yo prefiera depender de las transferencias y no salir a buscar trabajo. Hay que tener cuidado con esos incentivos, claro. Que pueden significar, particularmente entre los jóvenes, que haya un subsidio que me coloque en una posición en donde quede indiferente entre trabajar o recibir un ingreso que proviene de un subsidio del Estado. Porque el trabajo no solamente significa ingresos, también tiene que ver con la movilidad social, con el capital social que se acumula, tiene otras dimensiones que es importante considerar. Por último, decano, déjeme preguntarle así, pero en términos generales, ¿no? ¿Qué deberíamos priorizar entonces hacia adelante? Además de fortalecer el empleo, me imagino. ¿Buscar un sistema de transferencia más permanente, pero mejor estructurado? Yo creo que el sistema de transferencias, particularmente para los adultos mayores, la implementación de la reforma de pensiones creo que va a ayudar en esa línea. Debe estructurarse mejor, identificar incluso aquellas transferencias que no estén verdaderamente o bien focalizadas. Y el gran desafío, la gran política pública que hoy día necesitamos, tiene que ver con el empleo, por esto que estábamos comentando. Si los sectores más vulnerables, más pobres de la población, no han recuperado aún
los ingresos que tenían del trabajo de hace 20 años atrás. Y eso se produjo después de la pandemia. Entonces, ahí tenemos un desafío, una tarea gigantesca de creación de empleo. Eso nos va a ayudar a seguir mejorando las tasas de pobreza, sumado a lo que hemos conversado, a un sistema de transferencia mejor focalizado y más efectivo. Enrique París, el decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Santo Tomás, conversando esta tarde con nosotros a propósito de la temática de la pobreza en Chile, con la encuesta CACEN ya sobre la mesa. Gracias, decano. Como siempre, un gusto poder conversar con usted. Muchas gracias, que esté muy bien. 7:32.